mañana con 8 minutos. Seguimos avanzando aquí en Mercado Central. Les decía que comenzábamos la semana con noticias frescas en el ámbito macro. Tenemos los datos de inflación y para desmenuzarlos nos acompaña a la distancia Alejandro Fernández, socio y gerente de estudio de Géminis Consultores. Alejandro, un gusto, como siempre, tenerte aquí con nosotros en Mercado Central. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Gabriela, gracias por la invitación. Alejandro, cuando tenemos una cifra de inflación acotada, ya pareciera ser motivo de celebración. Ahora, este 0,2% fue menor a lo esperado, pero ¿da como para celebrar? ¿Cómo estás leyendo tú los números? Bueno, fue una sorpresa positiva, sin duda alguna. No hay, no hay que comentar dos cosas al respecto de eso. Yo creo que fue muy sorpresivo porque se explicó por los alimentos y dentro de los alimentos aquellos que el INE caracteriza como volátiles, es Ujú. decir, aquellos que pueden moverse en cualquier dirección de un mes a otro y sea muy difícil anticipar sus movimientos. Eso fue lo que explicó principalmente este IPC tan sorpresivo respecto a lo que el mercado estaba anticipando. Y por lo tanto, hay que tomarlo un poquito con cautela. O sea, es una noticia positiva. Siempre es positivo que la inflación sea más baja de lo que se anticipa, pero por otro lado tenemos que la inflación más persistente, especialmente por el lado de los servicios, sigue fuerte, incluso con alguna tendencia al alza. Entonces yo creo que hay que matizar un poco dentro de lo positivo que es la noticia. Claro, ahora cuando uno mira los números, pareciera ser que esta alza acotada se debió básicamente a la caída en el precio de un producto en particular, que fue el del pan, ¿o no? Efectivamente, fue un producto que cayó mucho, que tiene una incidencia bastante grande en la canasta del IPC, ¿no es cierto? Y eso tuvo una contribución de casi una décima eh, negativa, ¿no es cierto?, en el cálculo. Pero no solo eso, también hay baja importante en los limones, en las paltas y en algunos otros productos que, bueno, bajó la gasolina, que es una cosa rara, se suponía que iba a subir. eh, no contribuyó demasiado Ujú. porque fue una variación acotada, pero de todas maneras fue una cosa que me llamó la atención. Así es que, bueno, hay que esperar a ver cómo lo interpreta el Banco Central en la reunión de la próxima semana, pero yo creo que la expectativa del mercado de que no se va a mover la tasa sigue vigente y vamos a seguir esperando a ver cómo evoluciona esto, porque particularmente en el caso de los alimentos está el tema del encarecimiento de los fertilizantes, Mm. que pueden afectar la próxima temporada de siembra más hacia el verano, algo que ya está sucediendo en el hemisferio norte. Los precios de los alimentos de la FAO, que es un indicador que también permite anticipar un poco lo que va a suceder con los precios de los alimentos, si bien bajaron marginalmente en mayo, venían con una tendencia alcista bastante fuerte y eso podría reflejarse en la inflación nuestra en los próximos meses. Así es que buena noticia, pero cautela y no cantar victoria antes de tiempo. Sí, efectivamente. De hecho, estaba revisando toda la parte de alimentos, cayó 0,8%. Tú lo decías, en el caso del pan incidió en casi 0,1 punto porcentual. Todos los alimentos bajaron 0,8. Tú mencionabas el tema de los limones, las paltas. ¿Cómo se explica eso? Decías, claro, que en el tema de los fertilizantes se espera que esto incida en los precios de la próxima siembra, pensando en nuestra temporada en el hemisferio sur, pero de todas maneras se esperaba un alza en el precio de los alimentos en el corto plazo por el aumento de los costos de todo el tema logístico. ¿Por qué eso no se está recogiendo en este minuto en los precios? Ojo que yo sé que esto es una noticia positiva, pero de todas maneras llama la atención, por eso lo pregunto. Sí, bueno, la verdad es que no lo sabemos. Es probable que por razones circunstanciales tal vez la oferta aumentó y eso más que compensó el Mm. efecto del mayor costo de transporte, por ejemplo, y que la demanda tal vez está un poco floja. De hecho, venimos con 4 meses consecutivos de caída en la actividad. Eso puede venir acompañado de algún freno del consumo. Podría haber parte de la explicación por ahí,
Pero es interesante notar que esta baja en los alimentos que tú mencionabas de 0,8% en el mes de mayo es la mayor en los 23 años, los 26 años, perdón, de este siglo. O sea, nunca había habido una baja tan fuerte en los alimentos en un mes de mayo. Entonces, eso, digamos, te hace ver lo extraordinario de la situación y por lo tanto que así como se dio en una dirección positiva, podría cambiar hacia la dirección contraria en el futuro cercano. Claro, y es por un tema seguramente muy circunstancial, entonces, Alejandro, para poner alerta en eso. Yo creo que sí, y bueno, hay que tener un poco de cautela en esto y bueno, seguir esperando a ver cómo evolucionan las cosas. Sí, Pero de todas maneras, quedarse con que es una muy buena noticia. sí, efectivamente. Ahora tú lo decías, hay que ver también cómo lee el Banco Central esto, si hay un cambio en las expectativas, ¿qué es lo que esperarías tú? A ver, yo creo que el Banco Central va a seguir manteniendo el planteamiento de las últimas reuniones en el sentido que va a ir analizando mes a mes lo que está sucediendo y en función de eso va a evaluar el sentido en que puede modificar la política monetaria. Yo creo en particular que para la próxima semana se va a mantener en 4,5. Era algo que se esperaba. Yo creo que este dato no lo cambia. La inflación subyacente, aquellas sin volátiles, sigue más o menos igual. Tuvo una pequeña variación a la baja en su movimiento en 12 meses. La inflación sin alimentos y energía subió, por el contrario, una décima, de 2,8 a 2,9. Así que yo creo que desde el punto de vista, digamos, de las tendencias más fundamentales, el Banco Central no va a encontrar ninguna justificación para modificar la política monetaria la próxima semana. Y Mm, en todo caso, yo creo que lo más interesante va a ser la publicación del IPOMA al día siguiente, porque eso nos va a traer una revisión de las proyecciones, seguramente a la baja en el caso del crecimiento, probablemente también a la baja en el caso de la inflación, dado el resultado anunciado hoy día, mm, eh, pero no nos va a dar demasiadas luces respecto de la trayectoria de la política monetaria. mm. La próxima reunión es en julio y ahí yo creo que, considerando las circunstancias, lo más probable es que, y a menos que haya otra sorpresa en la misma dirección que este mes, el Banco Central va a optar por seguir manteniendo la política. Yo creo que si hay algo que cambia las perspectivas sobre la política monetaria, el dato de hoy día, es que hace menos probable que suba la tasa. Mm, Eh, Era algo que no se descartaba, sí. que ellos mismos lo habían considerado, lo habían evaluado en las reuniones anteriores, y en mi apreciación no era descartable que en la reunión de julio la tasa subiera. Sí. Pero con este dato de hoy día yo creo que esa probabilidad se reduce drásticamente. ¿Y se aleja también el fantasma de la estanflación? Bueno, es en alguna medida, pero no hay que olvidarse que la inflación sigue estando por arriba de la meta, que se ve muy difícil que se logre la meta este año y por el contrario vamos a tener una actividad relativamente deprimida. Ahora, yo creo que eso va a cambiar. Yo creo que hay factores bastante puntuales que explican esto. De hecho, cuando uno analiza las cifras de cuentas nacionales del primer trimestre, vemos que ahí lo que explicó la caída de la actividad fue una cifra muy negativa en la demanda externa, fundamentalmente las exportaciones que cayeron, y además se manifestaron algunos problemas puntuales en sectores primarios, como la agricultura, como la pesca en particular, y también la minería que está siendo afectada por el accidente del teniente de Mm, mediados del año pasado, que va a seguir afectando negativamente las cifras del sector minero hasta julio o agosto de este año. Hay que ver también que cuando uno analiza la actividad minera y versus la no minera, claramente es la minería uno de los sectores que está comportándose peor. mm. Y la actividad no minera, si bien no muestra un crecimiento muy relevante, está bastante mejor que la minería o que la actividad total. Entonces, yo creo que vamos a ver algunas señales de recuperación
a partir del tercer trimestre y sobre todo a partir del cuarto. Entonces, este escenario de estanflación o incluso de recesión con 2 trimestres consecutivos de caída, yo creo que si se llega a dar, no es muy relevante. Ahora, Alejandro, tú decías que las cifras de minería se debiesen normalizar entre julio y agosto, cuando se cumpla ya un año del accidente en el Teniente, pero las informaciones que se entregaron hace cerca de medio año de parte de Codelco es que recién se iban a estar normalizando las operaciones en 4 años más. ¿Cómo se juntan esos dos relatos? Claro, lo que pasa es que creo que el accidente fue el 31 de julio. Sí. Entonces, a partir de agosto del año pasado, la producción sufrió un bajón importante producto de ese accidente. Y eso va a seguir siendo así hasta julio. Si bien es cierto, no hay una recuperación de la producción en el Teniente porque efectivamente, como tú bien dices, no se van a superar las consecuencias de este hasta tal vez 4 años más. La base de comparación para el dato de producción minera y específicamente producción de cobre de agosto de este año ya va a ser mucho más baja que hasta ahora, porque ya en agosto del año pasado se produjo una baja importante. Entonces, eso va a atenuar el impacto negativo que ha tenido la minería sobre la actividad global. Sí, ahora lo decías, y lo recordabas, la próxima semana tenemos reunión de política monetaria, se espera que se mantenga la tasa en 4,5% y el día siguiente vamos a tener el IPOM con una actualización de los pronósticos del crecimiento, de PIB, también de inflación, pero hago énfasis en el dato de crecimiento porque también vamos a estar teniendo en los próximos días las actualizaciones de parte del gobierno de las cifras fiscales y también del grupo de economistas que asesoran para ver cómo se mueve el PIB tendencial. Y ese ha sido el gran talón de Aquiles que hemos tenido. Podemos tener algunos datos puntuales al alza, pero el PIB tendencial prácticamente no se ha movido en los últimos años. ¿Qué esperas tú en torno a ese número en particular? Bueno, los datos de PIB tendencial del grupo de economistas que asesora el Ministerio de Hacienda se va a conocer por ahí por agosto, o sea, poco antes de que haya que presentar el presupuesto. Así es que todavía falta algún tiempo para ello. Pero la verdad es que no hay ninguna razón para cambiarlo. Mm. Solamente podría bajar incluso, pero yo creo que se va a mantener en torno al 2%, como también lo ha estado manteniendo el Banco Central. En cuanto a las cifras fiscales, bueno, mañana Sí. deberíamos conocer el decreto que establece las metas del gobierno para los 4 años de su gestión. Y ese es creo yo, un detalle extremadamente importante porque nos va a permitir evaluar de mejor manera las perspectivas, por un lado, de la evolución del déficit fiscal y por otro de la deuda pública, Mm. que se ha vuelto el tema más relevante en las últimas semanas después de la corrección que se hizo en el informe de finanzas públicas que se publicó el día 15 de mayo. Yo creo que yo creo que es una cuestión recontra importante, es muy preocupante lo que ha estado sucediendo con las cifras fiscales y esperemos que el proyecto de reconstrucción no sea un factor que contribuya al deterioro de las cuentas públicas. Yo creo que luego de conocerse las cifras revisadas, yo creo que hay que replantearse el proyecto en términos de incluir impuestos que compensen la baja del de primera categoría y la reintegración del sistema tributario para evitar un daño mayor en las cuentas públicas y un crecimiento más acelerado en la deuda que supere el 45%, que es un referente, eh, antes de tiempo, o que ojalá que no lo supere nunca. Mm. ¿En qué tipo de impuestos estás pensando ahí, Alejandro?
Bueno, hay impuestos, está el tema de la renta presunta, que hace muchísimos años que se habla que sería bueno eliminarlo porque no tiene justificación. Eso podría recaudar, entiendo que del orden de unos 300 millones de dólares anuales. Está el impuesto al diésel, es un impuesto que debiera igualarse al de la gasolina, y es algo que habría que hacer naturalmente de manera gradual en el tiempo, pero es un impuesto que permitiría recaudar bastantes recursos. Eh, bueno, está el tema este del impuesto a los juegos de azar Mm. por, online, ¿no es cierto?, que ha generado mucha polémica porque no están regulados y se le estaría cobrando impuestos, pero yo creo que se puede reformular el impuesto a los alcoholes, que está mal diseñado desde hace muchos años también, y ver algunas otras alternativas, tal vez ampliar la base del impuesto de segunda categoría, eh, para que lo pague más gente de la que lo paga hoy día. Son cuestiones, Políticamente yo es sé, difícil eso último, ¿no? Nadie lo ha podido absolutamente. implementar. Absolutamente, bueno, ninguno, ¿ah? Sí, Ninguno de estos impuestos, bueno, sí. se habla de ellos hace muchos Mm. años y ninguno se ha podido implementar, pero yo creo que es importante buscar alternativas para compensar al menos temporalmente la pérdida de recaudación que el mismo gobierno reconoce que se va a producir con la rebaja del impuesto de primera categoría y la reintegración del sistema. Ahora, Alejandro, siendo también realistas, cada vez que se ha subido algún impuesto, se ha implementado algún impuesto, es muy difícil eliminarlo o reducirlo. De hecho, creo que nunca se ha podido hacer en la historia reciente de nuestro país, ¿no? Bueno, es cierto, ha habido pocos casos en que impuestos que se aplican por primera vez o que suben se pueden bajar, pero bueno, tenemos un ejemplo en el proyecto de ley de reconstrucción, que es el de las contribuciones, que yo creo que es una idea que está bastante mal elaborada. O sea, Mm, eliminar el impuesto por un motivo de edad mm, me parece que no es justificado, y o sea, ciertamente hay un problema ahí, pero hay que corregirlo de otra manera. mm, Entonces, bueno, pero el problema de fondo está, ¿no es cierto?, que es que tenemos una recaudación que es insuficiente para cubrir los gastos del fisco. Tenemos además una proyección por el envejecimiento de la población, de aumento en los gastos previsionales, mm, en la PGU fundamentalmente, en el mediano y largo plazo, que lo único que pueden hacer es llevar a deteriorar las cuentas fiscales en el futuro, mm. a lo cual se agrega un gasto en salud que también será creciente por la misma razón, el Mm. envejecimiento de la población. Entonces yo creo que hay que empezar a pensar ya, o sea, llevamos cerca de 17, 18 años con un deterioro sostenido en las cuentas públicas. Eso hay que ponerle atajo antes que sea demasiado tarde. Ahora, demasiado tarde no es que se va a acabar el mundo ni que nos vamos a ir en quiebra, porque eso no existe, pero la situación puede llevar a una crisis importante si es que se demora y se dilata en el tiempo. Sí, efectivamente. Qué bueno que recordaste que no es que nos vayamos a ir en quiebra a propósito de la discusión que hubo también en las primeras semanas de esta administración. Ahora, Alejandro, lo conversábamos la semana pasada con Pablo García, lo que implicaría, por ejemplo, que en la publicación del decreto fiscal se eleve finalmente también el techo de la deuda del 45 al 50%. Él decía que en realidad esto podría ser negativo, pero ¿no sería simplemente transparentar la situación y no seguir haciéndonos trampa? A ver, yo creo que es como botar el termómetro para no saber cuál es la temperatura, También. porque es lo mismo que cuando la inflación no se ubica en torno a la meta por un periodo largo de tiempo, Mm, como ha sido la realidad actual. Bueno, una alternativa es subir la meta de inflación, subirla de 3 a 4%, por ejemplo. Entonces ahí la cumplimos automáticamente. Pero eso creo yo que es un error. El 45%, si bien tiene una justificación que yo diría que no es demasiado firme, es un referente que indica que en torno a esa cifra está el nivel de endeudamiento prudente que puede tener el país y que le permitiría enfrentar una crisis internacional, por ejemplo, en condiciones razonablemente satisfactorias, que mm. evitaría la necesidad de un ajuste drástico del gasto público, por ejemplo, y una recesión importante. Entonces, subir eso a 50% lo único que hace es engañarnos a nosotros mismos, Mm. porque las posibilidades de
enfrentar una crisis en cualquier momento en los próximos años igual va a ser menor de la que tenemos hoy día. Mm, Entonces, ese es un autoengaño que nos puede dejar tranquilos, al menos desde el punto de vista de las relaciones públicas del mensaje que puede tener el gobierno, pero yo creo que sería un error. Yo creo mm, que no tiene ningún sentido modificar este límite prudente. Recordemos que esto surgió de un estudio que hizo el Fondo Monetario, sí, que habló de 55% como nivel máximo para la deuda chilena. Y entonces el gobierno, en su momento, Mario Marcel en particular, decidió que 45%, o sea, 10 puntos menos, era un margen de prudencia razonable, porque eso daba un espacio para, en caso de una crisis, endeudar más al país para enfrentarla de una manera que no generara mucho daño interno en el empleo o en la mm, actividad. sí. Entonces, yo creo que subirlo simplemente lo que hace es reducir el margen de maniobra que tendría este gobierno, cualquier gobierno en el futuro, si es que la deuda se mantiene por allí y no vuelve a bajar. Mm. Alejandro Fernández, socio y gerente de estudios de Géminis. Partimos hablando de la cifra de inflación, terminamos hablando del decreto fiscal, que esperamos que se publique mañana, porque en realidad todos estos elementos de alguna manera también están conectados. Muchas gracias por haber comenzado la semana con nosotros en Mercado Central, Alejandro. Con un gusto, Gabriela, que Que esté estés muy muy bien. bien. Chao.